dermatológicas o dérmicas. Esas manchas, máculas, pápulas, también hasta cierto punto, y nódulos, generalmente en las manos. Vimos que los criterios para hacer diagnóstico eran los criterios de Jones, y hay dos, para hacer diagnóstico son dos criterios mayores y dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores. Dos mayores, o uno mayor y dos menores hacen el diagnóstico. ¿Qué significan esos criterios? Los criterios mayores tienen mayor relación con la patología, tienen mayor caracterización. En cambio, los menores son más genéricos, se pueden presentar fácilmente en otros patologías. ¿Cuáles son esos criterios de grupo, doctor? Ahorita vamos a ver. Criterios mayores. Primer criterio mayor, carditis. Es decir, carditis, las tres capas del corazón, como si fuera pancarditis. Se presenta la carditis más frecuente en los niños y adolescentes. Quiere decir que después de la edad de los 18 años es menos frecuente. ¿Cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de carditis? 1. La pericarditis. 2. Cardiomegalia, que se puede hacer por la clínica o por la radiografía de tórax y electro. 3. Insuficiencia cardíaca derecha o izquierda congestiva. Y 4. Soplos de regurgitación mitral o aórtica. Soplos de regurgitación mitral o aórtica. Dilatación del daño valvular con o sin válvula. ¿Por qué no hay soplos de estenosis? ¿Por qué soplos de insuficiencia? Dentro de sus estudios de semiología, de repente por ahí han estudiado eso. Es porque en la carditis el corazón se agranda en forma aguda. Se agranda. Y al agrandarse el anillo, que se llama el mitral, también se agranda. Y la válvula se cerraba. Y esa zona ya no va a llegar a ocluir el espacio, se queda corta, entonces deja un espacio libre y por ahí la sangre se regurgita del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda cuando es mitral, mitral tricúspide, ventrículo derecho. Si fuera aorta, que la aorta, válvula aórtica, de la válvula aórtica, de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, son soplos de regurgitación porque son agudos. Los soplos de estenosis generalmente son crónicos. ¿Por qué? Porque la válvula necesita pasar primero por el periodo de inflamación y después el de fibrosis, el de reparación. Y cuando una válvula se fibrosa, ya no tiene los movimientos que tenía antes. Por lo siguiente, va a hacer que disminuya el espacio valvular. Eso va a provocar una estenosis porque va a hacer más difícil el paso de la sangre. Bueno, vamos a hacer un dibujito para que entiendan. Corazón. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Válvula tricúspide.
válvula mitral. ¿Qué es lo que sucede? Carditis, proceso inflamatorio agudo. Aquí tenemos tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. Esto se agranda. Se agranda todo. Se agranda y esto viene por acá. Vamos a decir que entonces, ese anillo que tenía esta abertura se retrae. Entonces, queda ahí y deja pasar sangre en la sístole. Aquí está la aorta. En la sístole ventricular, la sangre que debe salir por la aorta también se vuelve una parte. Y ese es el soplo de regurgitación, y que puede ser tricúspide, y que puede ser en aorta, y que puede ser pulmonar. Retroceso de la sangre en las insuficiencias valvulares. Por eso este soplo va a ser sistólico regurgitativo. Entonces, en la sístole, ¿y dónde se va a escuchar? En la punta, a veces, principalmente. ¿Y en qué situación mejor? El punto lateral izquierdo, en posición de pachón. Entonces, ya más o menos con eso, ustedes tienen que tener conocimiento. Entonces, primer criterio mayor, carditis, que tiene esas características que hemos explicado. Vamos al segundo criterio mayor. Eritema marginado y nódulos subcutáneos. Eso que vimos en el tórax se llama eritema marginado. Quiere decir que alrededor es rojo, en las márgenes y al medio es claro. Y los nódulos subcutáneos, que son máculas. ¿Por qué son máculas y no son pápulas? No es cierto, estamos hablando mal. Las máculas son los eritemas marginados y las pápulas son los nódulos, porque las pápulas siempre tienen que sobresalir por encima de la piel. En cambio, las máculas son como si fueran manchas sobre la piel. Entonces, el eritema marginado son máculas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos con centros claros, a veces elevadas, confluentes o no. Si dice elevadas, ya se convierte en pápulas. Confluentes porque se juntan, transitorias o persistentes. Generalmente desaparecen con el tiempo, sin causar ninguna secuela. Ustedes han visto una dermatitis que se llama, que le decían en las la gente común, le decía en pain, todavía he escuchado en pain, ¿no? Que sale en la piel en cualquier lugar. El empeine es una dermatomicosis, pero es parecido porque sale y generalmente es claro el fondo y alrededor tiene como un eritema. Entonces uno dice, está sanando, pero no, se está expandiendo. Parece que al medio sana, pero la periferia se va a expandir. Es parecido. Corea de Sydenham, otro criterio mayor. Corea de Sydenham.
¿En qué consiste? Es un trastorno del sistema nervioso central producido por la fiebre reumática, por el proceso inflamatorio, y se manifiesta por movimientos coreoatetóxicos, quiere decir movimientos involuntarios e irregulares, principalmente de la cara, la boca, los músculos de la cara, la lengua y las extremidades superiores. Yo he visto 3 casos en mi vida de niños así. Generalmente ataca a las niñas, pero yo he visto niños, 2 niños. Entonces son movimientos involuntarios. Si la persona tuviera algún ataque, puede ser la única manifestación. ¿Qué quiere decir? De que la fiebre reumática puede dar manifestaciones a nivel de las articulaciones o manifestaciones cardíacas y de las articulaciones o manifestaciones solamente del sistema nervioso. No siempre van a estar las 3, por lo menos, o las de la piel. Las niñas se afectan más, raro en adultos. La corea se presenta aproximadamente en el 3% de los casos en los estudios que se hicieron en esas épocas. Otro criterio mayor, artritis. ¿Qué característica tiene la artritis? Porque cuando hablamos, nuestros mayores generalmente hablan de reumatismo. Entonces al principio hubo una confusión. No sabía cuál era realmente el reumatismo, la fiebre reumática o la artritis reumatoidea, que son diferentes. Pero todas producen inflamación de las articulaciones. Entonces, este tipo de artritis tiene estas características, es migratoria. ¿Qué significa eso? Significa que ataca, por ejemplo, un tobillo y a la semana siguiente ataca la rodilla de ese lado o del otro lado, y así sucesivamente, a 2 o 3 articulaciones y se va. No deja secuela. ¿No? La gente en el campo, por ejemplo, que no tenía acceso casi a los médicos, pues pensaba que había sanado. Y si solamente era artritis, sanó realmente. Pero puede ser que venga con carditis. Entonces es migratoria, afecta secuencialmente las articulaciones grandes, tobillos, rodillas, codos, muñecas. En adultos puede afectarse una sola articulación. O sea, es migratoria, pero excepcionalmente puede que no. La artritis dura generalmente 1 a 5 semanas. Y desaparece. Sede sin deformidad residual. O sea, no queda nada. La respuesta rápida de esta salicitato o aires es característica. O sea, esta artritis responde muy bien a los salicitatos o a los antiinflamatorios no esteroides. Y si se llegara a tener mayor a la quinta semana. Puede que sí, la semana más, digamos. Porque uno habla siempre de lo característico. ¿No? O sea, si supongamos que se perdiese más del año. O sea, ya no puede. No se puede. No puede, porque es un proceso agudo. No puede ser tanto. Criterios menores. Los criterios menores entonces tienen como característica que son síntomas o signos que se presentan en varias enfermedades que no tienen una relación tan directa con la patología que estudiamos, sino que se presentan en otras enfermedades también. Ejemplo, la fiebre. La fiebre se presenta en muchas enfermedades, infecciones, virosis y algunos otros procesos. Poliartralgias, dolores articulares, en muchas articulaciones. Prolongación reversible del intervalo PR, que ya ustedes vieron en el electrocardiograma. ¿Cuál es la prolongación del intervalo PR? ¿Cómo se llama? Bloqueo podría ser. ¿Cómo se llama?
Y teóricamente ya están estudiando para el examen. Bloqueo AB, aurículo ventricular de primer grado. A propósito de la aplicación que hice de electro, me confundí y hablé del Benque básico como móvil 2 y el móvil 1. Velocidad, y esto es reversible, ¿no? Durante el proceso inflamatorio se produce el bloqueo porque el vestíbulo pasa más lentamente de la aurícula al vestíbulo. Y después de unos días, si el paciente mejora, desaparece. Yo tengo un pariente que ya les he contado que tuvo miocarditis. Yo lo veo hace ya unos 3 o 4 años y en todos los electros sigue teniendo PR largo. O sea, que ya es una fibrosis. Y entonces se le dije que eso no es lo único llamativo. Él enfermó creo a los 24 años. Y tuvo un hermano mayor que a los 22 años tuvo también miocarditis. Y ese falleció. Y entre las anécdotas, lo llevaron a Argentina, pero no lo llevaron donde debería llevarlo, lo llevaron a Salta, que es casi igual que Santa Cruz. Que cuando falleció, su hermano le tomó una foto en la cama todavía, y en la foto sale el cuerpo en la cama y otro cuerpo así arriba del cuerpo de la cama, más o menos medio metro, como levitando. ¿Qué será eso? ¿Será un problema de la tecnología o qué? ¿Cuánto tiempo ya pasó eso? Es el alma. Es el alma. Y realmente a mí me sorprendió. Porque eso es levitación, porque uno levita cosas que tienen control mayor. Luego hay otro criterio menor, velocidad de sedimentación globular rápida o acelerada. Sabemos que la velocidad de sedimentación representa rápida o acelerada en los procesos agudos, cualquier proceso. Evidencia de infección estreptocócica. ¿Cómo sabemos que hay infección estreptocócica en la faringe? ¿Por qué hacemos un estudio de laboratorio? Eso sí, pedimos dosificación de antiestreptolicinas, porque el estreptococo produce una enzima, la estreptolicina, y el organismo le produce o le hace una resistencia produciendo anticuerpos. Antígeno de estreptolicina, antiestreptolicina, anticuerpos. Entonces se dosifica la antiestreptolicina. Se llama ASTO, antiestreptolicina. Entonces, así se sabe que hay una evidencia de infección estreptocócica, porque esa reacción es solamente para el estreptococo. O antecedentes de fiebre reumática es otro criterio menor. Antecedentes, digamos, de mucho tiempo. A veces no hay datos, o la gente se olvida, no es tan real la información. El laboratorio, la velocidad de sedimentación globular, evidencia inespecífica de enfermedad inflamatoria, como ya dijimos, es una prueba donde sube, aumenta o se acelera en casi todos los casos agudos, procesos inflamatorios agudos. ASTO
se presentan títulos altos cuando hay infección estreptocócica, especialmente cuando es recién. En 10% de los casos no existe evidencia serológica. Quiere decir que cuando uno investiga una fiebre reumática, la secuela ya, y después de algún tiempo, ya no siempre va a encontrar los signos de que hubo infección estreptocócica. Pero eso no quiere decir que no sea fiebre reumática, lo que se manifiesta ya en forma crónica. Diagnóstico diferencial de la fiebre reumática. Uno, para la artritis reumatoide. Entonces, es otra patología de tipo reumático que afecta a la articulación. La artritis reumatoide es una enfermedad más de la edad de la gente mayor, pero hay variedades. Por ejemplo, hay la artritis reumatoide que afecta tanto las articulaciones que las deforma. Artritis reumatoidea deformante. Ataca más a las pequeñas articulaciones, en general ataca a todo, pero más a las pequeñas, o sea, se nota más. Luego tenemos la osteomielitis como diagnóstico diferencial. La osteomielitis es una infección de los huesos, o sea, de la parte central de la hueso. Y generalmente es una sola articulación la que está lesionada. Para poder hacer diagnóstico diferenciado tiene que ver si no hay un proceso infeccioso específico en la articulación. La endocarditis, todo lo que lesione la parte interna o la capa interna del corazón es endocarditis. Pero aquí estamos hablando de endocarditis infecciosa. Esta endocarditis que hay no es infecciosa. Ya vamos a ver por qué. Meningococemia crónica cuando el problema o los trastornos son del sistema nervioso central. Inflamación de las meninges, meningitis, meningococemia crónica o el meningococo. No es el estreptococo. Estamos haciendo diagnóstico diferencial. Pero ¿con qué lo relacionamos? Con la Corea de Sidekham, porque los problemas de las meninges también pueden ocasionar esos movimientos. Lupus eritematoso sistémico, cuando hay problemas, también de tipo articular, y hay problemas también en los vasos, en el corazón y en los riñones. Complicaciones de la fiebre reumática. Entonces dijimos que la fiebre reumática puede pasar sin secuelas, pero puede complicarse con insuficiencia cardíaca crónica, con cardiopatía reumática a largo plazo, las lesiones ya que se quedan en el corazón. Otras complicaciones, arritmias, pericarditis por derrame, neumonitis reumática. Las más frecuentes y las que vamos a estudiar, la cardiopatía reumática a largo plazo. Las lesiones que se quedan en las válvulas y van a dar trastornos cardíacos crónicos. Tratamiento de la fiebre reumática. Medidas generales. Reposo estricto. Todo va a depender de la gravedad del cuadro. Porque hay cuadros que hacen insuficiencia cardíaca, que son los menos, y cuadros que pasan solamente con alguna sintomatología leve. Entonces, pero estamos hablando de un caso donde hay un proceso de carditis, o sea, hay manifestaciones importantes
de enfermedad reumática. Reposo estricto hasta que la temperatura sea normal sin medicamento. Ese es un parámetro. Cuando a la persona tiene fiebre y uno le dice, tome paracetamol, ¿cómo tomo? 3 veces al día, cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Solamente podemos darlo 48 horas en su proceso agudo. ¿Por qué? Porque si lo damos permanente, puede ser que sea un cuadro abdominal, el paciente no va a sentir casi nada, va a ser un proceso, eso va a empeorar, va a ser una peritonitis. Entonces, por eso el analgésico hay que darlo con cuidado. Cuando no está hecho el diagnóstico, o sea, definitivo. Entonces se da analgésico, pero 48 horas inclusive, en la literatura de los analgésicos dice, tome con moderación durante 48 o 72 horas y si no mejora, consulte con su médico. Reposo estricto hasta que la temperatura sea normal sin medicamento. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber si ya no tiene fiebre, si le dan horario 3, 4, 5, 6 días? No puede. Tiene que suspender el medicamento para ver si hace fiebre. Cuando la velocidad de sedimentación globular vuelva a lo normal, quiere decir que la persona mejora. Cuando la frecuencia de reposo sea menor a 100 por minuto en adultos, porque hay aumento de la frecuencia cardíaca y taquicardia por la carditis. Y también cuando el electrocardiograma vuelva a la línea basal. La línea basal no tiene mucho que ver con el principal trastorno que vemos en el electro, que dijimos que es un bloqueo AB de primer grado. La línea basal va a depender de que durante el proceso inflamatorio pueden haber trastornos de repolarización, como si fuera isquemia, ST descendente, en algunos pacientes. Yo no he visto cantidad. Miocarditis, que todas las miocarditis son parecidas. Miocarditis por fiebre reumática, por infecciones comunes, por virus, todas dan lo mismo. El tratamiento va a ser diferente, pero todas producen proceso inflamatorio de las 3 capas y producen una insuficiencia cardíaca, agrandamiento del corazón y soplo regurgitativo de insuficiencia. Tratamiento farmacológico de la fiebre reumática. Aquí yo todavía tengo salicilatos. Digo todavía tengo porque hay tantos ahora AINES que ya no se usan casi los salicilatos. Quiere decir la aspirina. Pero inicialmente se usó mucho la aspirina porque no había. Y se usaban dosis exageradamente grandes. Cuando ahora tomamos una aspirina de 100, porque antes se usaba la aspirina como analgésico de 500 miligramos. Había presentaciones de 500, analgésico y antitérmico. Ahora no, ahora solamente hay de 100. Como te agregaste plaquetaria generalmente, a los niños se les daba aspirineta, conocidísimo, con ese nombre comercial. Entonces hay de 75, de 81, de 100, de 125 y de 250. Ya no hay de 500. Aunque creo que he visto por ahí Alido, que era una presentación de la aspirina que venía en microgránulos para evitar los problemas estomacales. Me parece que he visto por ahí Alido todavía. Los solicitando entonces reduce la fiebre, alivia el dolor y el edema articular. 3, no afectan el curso de la enfermedad, o sea, no cambia la historia natural de la enfermedad. Se da solamente un tratamiento sintomático, no modifica la evolución. Producía los salicilatos, producían tinnitus, dolor de
vómitos y hemorragia gastrointestinal. Entonces, ¿ahora qué se usa como antiinflamatorio? Ustedes todavía no conocieron el Indocin, la indometacina. No, todavía hay, pero acá no, ya yo no veo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Diclofenaco sódico y diclofenaco potásico. Los nuevos aires que se dan a la fiebre reumática. La dosis normal viene en presentaciones de 50 miligramos comprimidos, 75 miligramos comprimidos y ampollas y 100 miligramos comprimidos. El de 100 se da una vez al día, el de 50 dos veces al día o hasta 3. Eso es como diclofenaco sódico. ¿Qué diferencia hay entre sódico y potásico? Una de ellas que dice que el potásico actúa más rápido y se recibe una de las presentaciones que es de la línea Tecnofarma. El potásico se llama Floquene. Entonces, se puede dar 100 miligramos una vez al día hasta que el paciente mejore, disminuya los dolores. Luego tenemos el meloxicam, de 15 miligramos antiinflamatorio, una vez al día. Tiene menos problemas colaterales que el diclofenaco. Hay personas que usan bastante diclofenaco y que tienen otras enfermedades que pueden inducirlos a tener problemas de riñón, la diabetes, por ejemplo. Entonces, se han visto casos de intoxicación o de secuelas por el uso de diclofenaco en el hígado y en el riñón. O sea, se puede dar normal de acuerdo a las indicaciones, pero hay gente que lo toma pues también. Para cualquier cosa, diclofenaco. Los medicamentos hay que usarlos con una indicación precisa y por el tiempo. Por ejemplo, yo usé norfloxacina, creo que cada 12 horas, durante 30 días. Secuela en todas las personas que tienen tendencias a romper tendones músculos, se puede producir esto cuando se usa mucho tiempo. Los macrólidos son como aminoglucósidos. Entonces hay que tener cuidado. Yo tuve ruptura de 2 músculos jugando fútbol sin hacer mucho esfuerzo. Me di la vuelta y sonó el hueso. ¡Pah! El músculo del cuádriceps. Y así fue, Rodrigo. Se rompió. Entonces, cuando uno contrae el músculo, al medio se forma un canal. No se nota mucho. Lo bueno es que mantengo mi capacidad futbolera. Pero para que ustedes vean de que no todos los medicamentos hay que usarlos con cuidado, tampoco exagerar. ¿Me va a hacer esto? Le dice el paciente. ¿Y no me va a hacer esto? No. Riesgo-beneficio. Si no toma, ¿qué le va a pasar? Si toma, puede tener algo colateral. Hay que usarlo bien indicado. No tome eso y tome el tiempo que quiera. A veces la gente por cualquier diclofenaco. Hay que tener responsabilidades. Tratamiento farmacológico, seguimos. Como es un proceso infeccioso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar la causa. ¿Cómo eliminamos la causa? Destruyendo a la bacteria.
al estreptococo que está en la vida. ¿Y con qué la destruimos? Con antibióticos. Por suerte, hasta hoy es sensible a la penicilina. Cualquier penicilina. Por suerte. Entonces, la que más se usa ahora es la benzatina. Pero antes había más frecuentemente, o sea, mayor cantidad de procaínica. Las penicilinas, desde el punto de vista de su actuación, se dividen en acción corta, mediana y acción regular. La sódica dura 4 a 6 horas, la procaínica 48 horas y la benzatínica 30 días, dicen, pero según un estudio, 21 días con un nivel de sangre para eliminar el efecto. Y ahí hay el problemita de que cuando hacemos la profilaxis para que no vuelva la fiebre reumática, la indicación es penicilina benzatínica cada 30 días. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 5 años. Pero hay otros que dicen, no, tiene que ser indefinido. Digo esto porque en un congreso mexicano dijo que era indefinido. No, porque a medida que avanza la edad no tiene menor probabilidad de tener fiebre reumática, pero el que ya tuvo puede volver a tener una recaída. Entonces, penicilina benzatínica, la procaínica, ya casi no hay. Vamos a hablar de la benzatínica. La benzatínica se presenta en ampollas solamente de 600.000 unidades, 1.200.000 y 2.400.000. No puedo contestar. Ya no funciona. Ya. Entonces, 3 presentaciones. De acuerdo al peso. Ya verán. 600.000 unidades se dan en niños menores. Hasta los 6 años se puede dar. De los 6 a los 12 años puede dar 1.200.000. Y de ahí para arriba 2.400.000. Digo se puede, porque también depende del peso. Hay niños flaquitos, niños grandotes, ya de 10 o 11, 12 años, más de 40 kilos. Eso se puede usar. La penicilina es uno de los antibióticos más inocuos que existen. La penicilina sódica se puede dar hasta 100 millones de unidades internacionales en 24 horas. No pasa nada. Solamente hay un problema. ¿Cuál? Resistencia. La alergia a la penicilina. Ese es un problema tremendo. A veces ha ocasionado muerte de la persona por edema de clones. Entonces, y la forma en que uno puede investigar si la persona es alérgica o no, algunos no le dan tanta importancia. Ejemplo, penicilina sódica, subcutánea, coloco un poquito. Si se pone rojo y se hace una mácula en 5 minutos, a 10, ¿qué es alérgico? No, no le da. Eso no le da tanta importancia. Si no, otros optaron por poner una cuota de penicilina lobo. Todo lo que se ponga lobo químico generalmente va a irritar. Ahí no se puede saber si realmente irritó o es por la alergia a la penicilina. De todas maneras, en algunas circunstancias se hace. Yo cuando hay esas situaciones
son muy claras, porque a veces hasta la introducción de penicilina para el ácido alérgico produce inmediatamente la reacción anafiláctica. ¿Cuándo se produce esa reacción? ¿En qué momento? ¿Cuando se introduce la primera vez o cuando se introduce la segunda vez? La segunda. Porque ya hizo anticuerpos. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Yo prefiero a veces usar los antibióticos. La penicilina se está usando cada vez menos. Y Oiga, doctor, una consulta. He escuchado sobre la prueba de para la penicilina, pero la doctora Dager dice que esa prueba no sirve porque el mismo hecho de haber pinchado, digamos, porque es de que por el mismo pinchazo puede dar un falso positivo porque si el comienza. ya, ¿y qué prueba hacemos? Cada cosa. Pero son cosas. ¿Qué hacemos? Definitivamente no usamos penicilina en nadie. Solo queda preguntarle si ya le habían. ¿Cuántas veces le han colocado antes penicilina? Si le han colocado más de 2 veces, Sí, me da. bueno, si eso se puede hacer. Si no, hay que arriesgarse o no arriesgarse y darle amoxicilina. Hay con su dexametasona, adrenalina. La dexametasona junto con la penicilina. No, porque teóricamente pues, va a provocarle que no haya reacción. Pero, a pesar de que va a eliminar un cuadro general. Va a eliminar un cuadro general. Y hay que ver también, la dexametasona actúa inmediatamente o demora en el lugar de la o piensa poner intramuscular previamente. Previamente. Con la penicilina. O sea, Punto. ¿se puede? No, yo no lo haría porque la dexametasona no va a actuar inmediatamente. No actúa inmediatamente. Entonces, yo lo haría eso, pues, si ya usó más de 2 veces, digamos, solamente, porque lo usa también por el proceso inflamatorio de la garganta, pero eso es temporal. De todas maneras, hay que investigar si no. Yo digo que hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar a la persona si utilizó penicilina ya y cuántas veces la utilizó. Si utilizó 2 veces o más, no hay problema porque ya no va a tener alergia. Ya. Entonces, pero esa información es cierta. No se sabe. Porque igual las alergias a veces a largo plazo, por más que haya utilizado más de 2 o 3 veces, igual pueden presentarse. No están igual. Igual puede presentarse, doctor. Sí. Lo hemos estudiado el año pasado con el doctor Aguilar y hemos visto varios artículos y igual hemos visto libros de fisiopatología que las alergias se pueden presentar a pesar de que la paciente haya. Pero eso es raro. Claro. Claro, entonces no usamos penicilina definitivamente, pues, ¿no? Se va a presentar siempre, ¿no? O si no, le damos dexametasona con anticipación, unos 3 días. Pero no va a haber reacción humoral. La reacción del tejido, o sea, humoral del. La va a matar la bacteria, la va a matar la bacteria antes de que ponga la penicilina. Entonces, esa es la cosa. Y el tratamiento, doctor, para, digamos, si hubiera una reacción alérgica con otro antibiótico. Se usa otro antibiótico. Desde el punto de vista de la eliminación de la bacteria, es antibiótico. No hay otra. Entonces, ¿cómo se da? Le damos uno hoy, intramuscular siempre, profundo. Le damos, o sea, eso que esquema, ¿no? Pueden ejecutar otros antibióticos. Después de una semana,
después de 15 días y después de un mes. Eso es lo que yo sugiero. Quizá exageramos, pero el profilaxis es mejor exagerar. Dependiendo de la edad, se le va a dar la cantidad necesaria. Pero como digo, a un niño de 6 años menos se le puede dar 8%, no pasa nada. Aparte hay una presentación de un medicamento que se llama 633, donde se combinan 600.000 unidades de benzatínica, 300.000 de procaínica y 300.000 de sodio. ¿Para qué? Para que la actuación sea más rápida, que el antibiótico actúe más rápido. Y yo uso y lo receto a veces, yo me pongo, cuando tengo problemas de amígdalas, me pongo penicilina benzatínica 2.400.000, pero con las tres penicilinas, 600.000 de sódica, 600.000 de procaínica y 1.200.000 de benzatínica. Eso hago. Yo me pongo porque me duele bien. Solamente me puedo poner solamente en la nalga derecha. Lo otro es difícil. Además ya se usa ahora el silocaína, porque duele. Antes el dolor al pinchazo ya, la explosión de la inyección era tremenda. Por eso, ¿quién iba a hacer profilaxis? Y se quedó si eran niños o adolescentes. Difícil de encontrar vía, pero ahora ya se pone con silocaína para disminuir el dolor. Después duele un poco, pero ya no tanto. El objetivo entonces del tratamiento antibiótico es erradicar la infección estreptocócica, porque si se mantiene, se van a producir las lesiones en el corazón. Si hay alergia, se puede usar la eritromicina. El problema es que la eritro no hay en ampollas, solamente en jarabe y en cápsulas y oral. Y además hay que dar por lo menos cada 12 horas. Corticoides. Tampoco cambia el curso de la enfermedad. Los corticoides. Y se usa la prednisona, por supuesto que disminuye el dolor, disminuye la inflamación de la enfermedad crónica. La prednisona, ustedes saben que es el corticoide, digamos, madre. De ahí parte los otros. Incluso en la articulación. Tanto de prednisona es tanto de ¿qué otro antibiótico? ¿Qué otro corticoide? Dexametasona, betametasona, ¿no? Entonces, el tipo inicialmente es la prednisona. Es la más antigua, la más barata y la que se usa bastante. Prednisona se puede usar también dexametasona o betametasona. Pero vamos aquí con prednisona de 40 a 60 miligramos. Bioral por día, 2 a 4 semanas. Generalmente se da 1 miligramo kilo peso, entonces 40 a 60. Causa mejoría rápida cuando la respuesta salicilato no es buena. Si los AINES, en este caso no solo salicilatos, los AINES no están solucionando el problema inflamatorio y dolor, usamos corticoides. Los corticoides se deben usar un mes aproximadamente, 2 a 4 semanas máximo. Pero sí hay que tener siempre el cuidado de que cuando se retire el corticoide tiene que ser el proceso de desmestra.
un porcentaje se retira la primera semana, después la segunda semana otro porcentaje, y así la última semana se retira todo. ¿Para qué? Para que no haya una insuficiencia de las cápsulas suprarrenales, porque inhibe a las suprarrenales. Los glucocorticoides. Prevención de fiebre reumática recurrente. Entonces, tratamos la fiebre reumática, salió del cuadro, sanó con antibiótico, con corticoides, ya no siente nada. Suponiendo de que no tuvo secuelas, quedó bien sí. Aunque puede ser, inclusive que haya tenido carditis, pero sin secuelas. Esa persona ya queda con tendencia a enfermar nuevamente de fiebre reumática. Mayor posibilidad que la que no ha tenido antes. Entonces, esa persona tiene que cuidarse, salir un poco de los factores epidemiológicos donde está. Ya abrigarse bien, tener, usar zapatos que llueve, cuando hace frío, tener una casa cómoda, donde no haya hacinamiento, digo cómoda entre comillas, porque no siempre se puede, no hay dinero a veces. Lo que mejora es sus condiciones y su alimentación. Eso es la base, pero también hay que hacer tratamiento antibiótico para evitar que tenga nuevamente un ataque de fiebre y que ahí ya podría tener secuelas definitivas o crónicas del corazón. Entonces, para eso tenemos que usar penicilina nuevamente durante 5 años. Imagínense un chico de 12 años que ha tenido fiebre reumática y que tenga que hacer durante 5 años. Otros dicen hasta los 40 años hay que hacerlo. Porque hasta esa edad hay mayor posibilidad de que tenga el nuevo ataque. Prevenir la faringitis estreptocócica es lo que se debe hacer con tratamiento antibiótico profiláctico. Más común en pacientes con carditis en el episodio inicial. Cuando hicieron carditis en el episodio puede tener con mayor facilidad. Y en niños, 20% de los cuales presentaron un episodio de 5 años. Por eso se hace la prevención. Que el 20% probablemente van a tener nuevamente otro episodio. Las recurrencias no son comunes después de los 5 años, excepto en grupos de alto riesgo como reclutas militares y enfermeras. Reclutas militares porque están hacinados. Entonces las infecciones se pueden contagiar. Y enfermeras porque están en contacto con el paciente. La penicilina entonces es la que se utiliza. Penicilina benzatínica 1.200.000 cada 4 semanas. Dependiendo de la edad, por supuesto, después de los 12 años. Penicilina oral no se usa ya. Sulfonamida o eritromicina si hay alergia a la penicilina. Alergia a la penicilina. La sulfonamida, la que se usa ahora es el sulfamethoxazol más trimethoprim. Hubo un tiempo cuando salió que fue panacea, se usó para, ¿no? Se llamaba Bactrim de la línea Roche. La eritromicina entonces se presenta en comprimido de 250 miligramos y de 500, 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Esos tratamientos no creo que se hagan como debe ser. Entonces, episodios iniciales en niños pueden durar meses, según el pronóstico estamos hablando. Pero antes en el tratamiento, yo he tenido algunos pacientes para tratar la profilaxis.
Entonces, doctor, me duele mucho. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted se coloca hoy, y si en el mes usted tiene fiebre nuevamente y algo de molestia, o que tenga fiebre de cualquier causa, usted se pone otro. Si no, no se pone hasta que tenga más o menos algo así. No es lo mejor, pero por lo menos ya se le da una esperanza que no se va a poner cada 30. Eso es lo que yo hacía. O hago la relación. Episodios iniciales en niños pueden durar meses y semanas en adultos. Quiere decir que en niños y la enfermedad se mantiene más tiempo, es más grave. La tasa de mortalidad inmediata es 1 a 2%. La carditis reumática persistente con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca hipérica, implica pronóstico adverso. Es lo más grave es corazón. La miocarditis, o sea, la carditis gravísima, tiene gran letalidad. 30% de los niños así afectados mueren en 10 años luego del ataque inicial. Eso no es definitivo ya, eso son estadísticas antiguas, ¿ya? O sea, no lo comentan así, pero sirve para que ustedes vean de que puede producir muerte. Aquí esta es la válvula básica y esta es la válvula central, con algunas manifestaciones inflamatorias, vegetaciones reumáticas. Se llaman vegetación. De los niños afectados, de todos los que se afectan, el 80% alcanza la vida adulta, el 50% con poca limitación de su actividad. Después de 10 años, la tercera parte de los pacientes tendrá enfermedad valvular detectada. Ahí ya se convierte en crónica. Después de 10 años, ya se detecta clínicamente el trastorno valvular. Antes pasó la enfermedad, ¿no? Inclusive puede ser que haya hecho profilaxis, pero ya quedó la secuela. Entonces las manifestaciones ya a los 10 años sí se van a ver. Ya va a sentir cansancio, va a sentir trastorno del corazón. Yo he visto personas ya mayores, ¿no? Y cuando estaba en mi especialidad en San Pablo, unas 2 o 3 personas fueron operadas del cambio valvular, En adultos el daño cardíaco residual es menor al 20% y la insuficiencia mitral es la más común. La insuficiencia aórtica se produce más en adultos. Cardiopatía reumática. Hasta aquí fue fiebre reumática y ahora vamos a estudiar las secuelas entonces que produce la fiebre reumática produciendo cardiopatía o las manifestaciones agudas o la carditis. La cardiopatía reumática es el resultado de ataques simples. Un ataque puede dar fiebre o repetidos de fiebre reumática que producen rigidez y deformidad de las cúspides valvulares. Entonces ya en la etapa crónica ya no hay una insuficiencia pura, porque no hay proceso de pérdida de la coaptación de las válvulas, sino ya hay lesión estructural de las válvulas. El proceso inflamatorio, todo proceso inflamatorio genera ¿qué posteriormente dentro de su reparación? Fibrosis. Fibrosis. Tejido, proliferación de tejido conjuntivo o fibrosis, cicatriz. Pero una cicatriz en una válvula. Entonces, que tiene una función de un movimiento. Entonces, es el resultado de la cardiopatía reumática de ataques simples repetidos de fiebre reumática que producen rigidez y deformidad de las cúspides valvulares. Las válvulas se retraen. Porque toda cicatriz es retráctil. Ustedes han visto a las personas que tienen quemaduras, especialmente en las flexuras, como el cuello, por ejemplo, como que a veces son los niños no entienden. No se lo puede decir, usted tiene que estar así todo el tiempo. No. En algún momento eso va a ser así. La retracción hace que algunos queden así, algo abajo, ¿no? O en las brazos, ¿no? En la parte de la flexura, no pueden estirar.
porque la cicatriz es durísima. Deformidad de la cúpula valvular, fusión de las comisuras, o sea, no ataca más a las valvas, sino también ataca a las cuerdas técnicas. Todo. Función de las cuerdas tendinosas. Si la cuerda tendinosa al fusionarse se retracta. Se deben estos cuadros, se los cataloga, se los califica como estenosis. Cuando disminuye el espacio valvular por retracción, por fibrosis, se llama estenosis. Estenosis. O insuficiencia cuando deja pasar sangre en el momento en que no debía. Frecuentemente coexisten las dos. ¿Por qué? Si yo tengo una estenosis que es retráctil, esa válvula no va a cerrar nunca, ni se va a abrir bien. Entonces, si no se cierra, va a dar un espacio que va a provocar insuficiencia. Si no se abre bien, va a provocar. Generalmente es mixta la vez. La válvula mitral sola se afecta en mayor proporción, ya dijimos. La afección tricúpide se desarrolla solo con enfermedad mitral o aorta en casi 10%. Se dice que la tricúspide no se afecta si no se afecta la mitral. O sea, cuando se afecta la tricúspide, se afecta la mitral. Pero hay excepciones. Antecedentes de fiebre reumática solo el 60% de pacientes con cardiopatía reumática. Quiere decir que en la etapa crónica muchos ya se olvidaron que tuvieron antes y pasaron la enfermedad. Entonces, el interrogatorio generalmente no nos va a dar datos como para decir, tuvo fiebre reumática, esto es una secuela. Primer indicio de patología reumática. ¿Cómo descubrir? El paciente inicialmente no va a venir y no va a decir, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo cansancio. Uno, el médico, examinar en una consulta de rutina, va a escuchar un solo. Ese es el primer elemento. Ese es el primer elemento que nos induce a pensar en un cuadro de trastorno valvular. Así que el médico es el que descubre la patología. Si el médico no sabe auscultar, se va. Y se va y va a seguir así hasta que ya haya mayor deterioro de ese corazón. En examen clínico importante el diagnóstico de las lesiones valvulares. Entonces, hay que auscultar. Escuchar primero los dos ruidos, ver si hay un tercer ruido, ver si hay soplo o si hay flow. Eso es lo que tiene que hacer cuando ausculta el corazón. Pero para auscultar el corazón, tienen que tenerlo en la cabeza. ¿Qué van a encontrar? Yo pongo mi estetoscopio y quiero escuchar primero tum, pa, tum, pa, tum, pa. Pero si yo escucho tum, 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 pa, tum, 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 tum. Sí. Si escucho tums, ta, soplo sistólico. ¿Dónde? ¿Dónde está mi estetoscopio? Lo que tiene que pensar. Y si ustedes van y buscan a alguien que no conocen, no lo van a encontrar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias.